debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidos a nuestra columna, Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente, por aquí, por la revista internacional Contraportada. Un abrazo fraterno de su amigo y servidor Javier García Felizola. Originando desde aquí, de nuestra capital, Bogotá. Un abrazo fraterno para todos desde la localidad de Suba. Estamos originando esta tarde, en este día. Hoy es martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos. 6 de enero del 2026, de los Reyes Magos, que ni eran reyes ni eran magos. Pero ese tema lo tratamos en otra oportunidad. Hoy es la sesión número 34 de nuestro currículo académico de educación popular de la Escuela Nacional Constituyente. Sesión número 34, la primera del 2026, martes 6 de enero del 2026. Seguimos con este proceso constituyente maravilloso, interesante, en esta expedición pedagógica, y lamentamos mucho, hoy queremos manifestar a nombre de la Red Nacional de Organizaciones Sociales y Movimientos Sociales por la Constituyente, nuestra solidaridad con nuestro presidente Gustavo Petro, con el gobierno nacional del cambio, por esa arremetida verbal que aún continúa haciendo contra nuestro país, porque no es solamente contra nuestro presidente, es contra nuestra nación colombiana, contra nuestro país, contra nuestro Estado, contra nuestra ciudadanía colombiana y latinoamericana. Queremos brindarle nuestra solidaridad al presidente y mañana estaremos en la Plaza de Bolívar desde las 4 de la tarde con nuestras organizaciones, nuestros líderes. Estaremos allá, todas las organizaciones del proceso constituyente. Hemos hecho un llamado a todas para que mañana, desde las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar y en todo el país, en Barranquilla, Cartagena, Nariño, Arauca, Cali, en todas partes, vamos a movilizarnos y vamos a apoyar esta gran concentración, plantón y marcha de solidaridad por la soberanía de nuestro amado país Colombia y en rechazo al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, quien con su esposa fueron sustraídos, fueron secuestrados por el gobierno norteamericano en cabeza del presidente Donald Trump, y que hoy están siendo juzgados presuntamente por delitos que se le achacan a este presidente latinoamericano, lo cual se ha convertido en un golpe fuerte para la soberanía de nuestras naciones latinoamericanas y para la soberanía de nuestro país. También han habido amenazas. Por eso nuestra escuela y nuestra red estamos respaldando a nuestro presidente Gustavo Petro, y mañana estaremos a las 4 en punto en todas las plazas de Colombia apoyando, pero sobre todo nosotros aquí en Bogotá estaremos apoyando a nuestro presidente, a nuestro gobierno, defendiendo la soberanía nacional y solidarizándonos con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, su esposa y todo el pueblo hermano de Venezuela, que son nuestros hermanos bolivarianos. Para ellos un abrazo fuerte desde aquí, desde Bogotá, y un abrazo fuerte también a los colombianos en el exterior, quienes también se están solidarizando y movilizando, sobre todo de Venezuela, donde tenemos más de 6 millones de colombianos que seguramente la gran mayoría estará respaldando estos eventos de mañana en Colombia y en América Latina. Y a propósito de este tema, hoy tenemos un asunto muy importante de estudio, de pedagogía, de investigación de esta su Escuela Nacional Constituyente, denominado Enfoques paradigmáticos del proceso constituyente en Colombia 2026. Enfoques paradigmáticos del proceso constituyente en Colombia. Paradigmas de la constituyente en Colombia. Pero para entender mejor esto, mis queridos amigos, cibernautas, estudiantes, seguidores, amigos, dirigentes populares, partidos políticos, movimientos sociales de Colombia y de América Latina. El tema de hoy es un tema extraordinario, es un tema
que va a sentar un antes y un después para el constructo de los procesos constituyentes en América Latina a propósito de esta arremetida del imperialismo decadente norteamericano que está en una fase decadente, degradante, como lo han planteado muchos expertos economistas, incluso economistas norteamericanos, han planteado un proceso decadente de este imperio y no le toca sino secuestrar a los presidentes y amenazar y desenmascararse de frente diciendo que el petróleo es de ellos, que el Golfo es de ellos, que la nación es de ellos, cuando es una cosa completamente fuera de control, como esquizofrénica o psicópata. Y a propósito de esta arremetida, nosotros hoy tenemos este tema que nos va a permitir fortalecer y consolidar, profundizar la soberanía y la identidad de cada uno de nuestros países. Entonces, es importante que, como esto es un escenario pedagógico, que vayamos mirando el ABC de este tema, que son los paradigmas de la Constituyente en Colombia 2026. Primero debemos comenzar entendiendo qué es un paradigma. Es un modelo, patrón o marco de referencia que define cómo una sociedad, un pueblo o una nación entiende o aborda su realidad, su situación, incluyendo sus valores, sus creencias, sus teorías y sus métodos comunes. Entonces es un marco de referencia, es como un lente, un filtro para interpretar el mundo o el proceso constituyente en el que estamos embarcados en Colombia con nuestro presidente Gustavo Petro. Nos ayuda a visionar el paradigma, nos ayuda a visionar el país que queremos, el país que aspiramos, el país que soñamos. Históricamente, paradigma se refiere a un ejemplo, a un patrón a seguir, como un arquetipo. Es como un marco científico desde la perspectiva de Thomas Kuhn. Es una bitácora, una guía en un momento histórico específico del estado, del país al que usted pertenece. Y también se puede interpretar como un conjunto de creencias, un sistema de creencias, valores, prácticas que conforman una visión del país, de la nación o del estado que queremos construir. Es un patrón de pensamiento o comportamiento que guía nuestras acciones en el marco del proceso constituyente. Entonces, eso es lo que es un paradigma. Ahora, ¿cómo funciona un cambio de paradigma? Esa es una pregunta interesante, porque hemos venido siendo gobernados en los últimos 34, 35 años ya, estamos en el 2026, por un paradigma neoliberal existente, a pesar de que la Constitución del 91 sentó un hito histórico, porque fue convocada por primera vez una constituyente por elección popular, impulsada por movimientos estudiantiles y movimientos guerrilleros que se reinsertaban en un proceso de paz en ese entonces. Ese modelo neoliberal, privatizador, salvaje, que prioriza el capital privado, que prioriza los grandes capitales por encima de los sectores populares, pues ese paradigma está, y esa es la lucha que tenemos para el cambio, sin necesidad de meternos con la propiedad privada. Las propiedades privadas seguirán, pero este modelo, este paradigma no explica los fenómenos nuevos, globales y locales del país. Por ejemplo, el cambio climático. No está en la Constitución del 91, no existía este fenómeno como lo tenemos ahora. O si existía, no tenía la misma fuerza como la tiene ahora. La multipolaridad precisamente es uno de los temas que vamos a tocar hoy. La soberanía nacional, la corrupción, la violencia, el narcotráfico. El modelo actual que está en la Constitución no resuelve esos problemas, por ejemplo. Entonces, la nación clama desde su tierra, madre tierra, ¿verdad? Desde la sangre derramada por nuestros mártires, más de 11 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Nuestros mártires claman, esa sangre derramada de nuestros mártires, claman por un nuevo modelo o por unos nuevos paradigmas que recojan e interpreten la realidad de nuestra nación. Entonces debe surgir un nuevo paradigma o varios paradigmas que reemplacen, ¿verdad? Que reemplacen el modelo actual,
que está en la Constitución y que la Constitución lo permite. Y aquí entramos en un modelo, en un formato muy importante, que es el modelo, el paradigma del pensamiento complex de Edgar Morán, que lo vamos a ver más adelante. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o Castellana dice que el paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver los problemas y avanzar en el conocimiento, en el constructo constituyente, pero obviamente se admiten modificaciones flexivas o derivativas. Entonces, hablamos de paradigmas dialécticos, holísticos, críticos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, falbordiano, del pensamiento complex con X. Entonces, el paradigma es una forma de entender las cosas. Y ese paradigma o esos paradigmas disparan las emociones, las sensaciones, las interpretaciones que hacen parte de la ciencia de la hermenéutica, de la interpretación. Y eso lo dispara a nivel mental y debe dar unos resultados concretos. Y tiene que ver estos paradigmas con las relaciones sociales de una época en particular. Recordemos, y lo hemos dicho en nuestros programas anteriores, que estamos viviendo la cuarta revolución industrial que se conoce como la revolución digital, que estamos entrando en la etapa de la humanización que se caracteriza por el impacto de la robótica, de la nanotecnología y la profundización cada día más de la digitalización, ¿verdad? Del Internet, donde el ser humano o la vida choca con la robótica y ahí surge la bioética. En esa fase estamos. Y la pregunta es, ¿la Constitución del 91 responde a esos retos? ¿Responde a esas realidades? ¿Responde a esas necesidades? Y estamos en una fase que yo he denominado la transición y construcción hacia la Tercera República de Colombia. Eso ya lo hemos explicado en los programas anteriores. Dele clic aquí y se va y busque los programas anteriores de esta Escuela Nacional Constituyente. Entonces, todo esto nos permite a nosotros, mis queridos cibernautas, comprender que es un paradigma. Ahí ya hemos visto lo que entendemos por paradigma. Es un modelo, un marco de referencia, un filtro, una visión que nos guía. Desde esta perspectiva conceptual que acabamos de explicar, entonces miremos rápidamente, mis queridos amigos y amigas, algunos paradigmas. Por eso el programa de hoy se llama Paradigmas del Constituyente, del proceso constituyente en Colombia. Un primer paradigma es la construcción de poder popular. Eso sí, váyase a cualquier reunión que nosotros ya hemos estado recorriendo los 32 departamentos del país desde el 2023, con la Red Nacional de Mujeres por la Constituyente y la Paz. Lo hicimos en el 2023. Váyase con cualquiera centrales obreras, la Asamblea Nacional Popular, la Coordinadora por el Cambio, la Minga Social Indígena, hable con los afro, vaya a la constituyente indígena, vaya a la constituyente afro, vaya a la constituyente campesina, vaya donde usted quiera y va a encontrar un consenso, y es que nosotros en este proceso constituyente necesitamos construir poder popular. Porque es que la del 91 lo que construyó fue el poder del neoliberalismo, de las privatizaciones, el capitalismo salvaje. Y no estamos hablando ni de comunismo ni de socialismo. Entonces, un primer paradigma es la construcción de poder popular. Escenarios para la toma de decisiones de las poblaciones, de los campesinos, de los afro, los indígenas, las mujeres, los LGTBIQ+, los artistas, los gestores culturales, las mujeres cabeza de familia, las mujeres de la economía del cuidado, los comerciantes, los empresarios, los industriales por la constituyente. Entonces, la construcción de poder popular. Incluso nosotros planteamos la creación de una nueva rama del poder ciudadano, como lo tiene Venezuela, como lo tiene Ecuador, como lo tienen otros países de América Latina, donde se construya una ley orgánica del poder popular y donde haya una ley orgánica para la economía popular que le haga contrapeso al neoliberalismo privatizador y salvaje. Entonces, un primer paradigma, construcción de poder popular, porque este proceso constituyente va a ser un proceso constituyente de corte popular. ¿O usted quiere que la brecha
de la pobreza y la miseria se siga cerrando en Colombia y haya más pobres y haya un estallido social y haya más grupos alzados en armas. Si yo fuera miembro de un gremio económico o industrial, entendería la importancia de fortalecer los sectores populares para evitar que caigamos en un estallido social que obviamente lo que viene sitúa a los sectores vulnerables, a la pobreza y a la miseria, no le brinda las herramientas para que se conviertan en un escenario de riqueza, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro muchas veces. El primer paradigma, construcción de poder popular. Ese es un paradigma del proceso constituyente en Colombia y que es innegociable y que está recogido en el texto del proyecto de ley, está transversalizado y que tiene que ver con el modelo económico. Porque hemos planteado en el proyecto de ley que el modelo económico debe tener 4 elementos, dimensiones importantes. Primero, una economía privada, de los sectores privados, que nosotros no nos vamos a meter con ella, básicamente. Ella sigue en los escenarios, pero habrá unas regulaciones. Segundo, fortalecimiento de la economía popular. Tercero, fortalecimiento de la economía solidaria, cooperativa, solidaria, colectiva, comunitaria. Y cuarto, una economía mixta. Entonces tenemos la privada, la popular, la solidaria y la estatal. Economía del Estado, son 4, la estatal, la privada, la popular y la solidaria. La mixta es un híbrido que surge de la combinación de las 4 anteriores. Entonces estamos hablando de una economía multidimensional que tiene que ver con el pensamiento complex de Edgar Morin, francés, que cuestiona la unidisciplinariedad y plantea la interdisciplinaridad y que nos recomienda, además es cátedra itinerante de la ONU actualmente, ese enfoque paradigmático interdisciplinario, multidimensional que planteamos para el modelo económico. Sugerimos, ¿no?, una sugerencia desde la Escuela Nacional Constituyente y que nos permite consolidar un paradigma innegociable que es la construcción de poder popular para Colombia. Segundo enfoque paradigmático, que este también es innegociable y yo sé que muchos y muchas, sobre todo muchas compañeras van a estar de acuerdo con nosotros. Y lo hemos venido diciendo desde el 2023. La transversalización o permeabilización de la mujer en el proceso constituyente. Eso tiene que ver con los códigos lingüísticos, con la paridad, con la equidad, con la participación de la mujer en los escenarios políticos y constituyentes. La Constitución del 91 tuvo 70 constituyentes y solo 4 mujeres. Sobrevive Aida Bella, una de ellas, un abrazo fraterno para ella. Hubo 4 mujeres y ninguna estuvo en la presidencia. La presidencia la tuvieron 3 hombres. Y por eso cuando uno dialoga con estas organizaciones femeninas se da cuenta que ellas plantean y tienen razón que fue una constituyente patriarcal y machista. Por lo tanto, este nuevo proceso constituyente que estamos construyendo con el gobierno nacional y con las organizaciones sociales y de base y con todos los que se van sumando, tiene que ser un proceso constituyente transversalizado por la mujer, que la mujer sensibilice el proceso, que le incluya sus pincelazos en los contenidos temáticos, porque la mujer es fundamental para la construcción y optimización del proceso constituyente en Colombia. Y sin duda vamos a defender y a levantar esa bandera de la importancia de la mujer en el proceso constituyente. Ellas nos enseñan a nosotros los hombres, nos enseñan a ser más humildes y a ser más sabios, porque a veces somos torpes nosotros y tenemos que entender y aprender y reconocer que la mujer construye un papel fundamental en este proceso constituyente. Tercer enfoque paradigmático, el enfoque Falsbordiano de mi paisano barranquillero Orlando Falsborda, que a propósito estamos en el centenario de su nacimiento. Barranquillero, presbiteriano, revolucionario, combinó la religión evangélica con la revolución de los pueblos y marcó un hito muy importante. Y desde la perspectiva de Orlando Falsborda, el proceso constituyente tiene que ser un proceso. Esto va de la mano con Enrique, argentino mexicano, que lideró por mucho tiempo el Instituto de Formación Política del Movimiento Morena,
Porque cuando tenemos a Enrique y a Orlando Falborda, entendemos que el proceso constituyente que estamos llevando tiene que ser un proceso autóctono, raizal, como decía Orlando, tiene que ser ancestral, propio de los colombianos, no puede ser eurocentrista. Podemos revisar procesos constituyentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de España, a manera de estudio, a manera de aprendizaje, de enseñanza, de investigación, pero el constructo final de nuestro proceso constituyente tiene que ser un proceso raizal, autóctono, de Colombia, con identidad propia, y esa es una lucha que tenemos, y por eso el enfoque falbordiano, que tiene que ver con el sentipensante, donde combina el pensamiento y el raciocinio con el corazón, la investigación popular, el retorno del conocimiento y un tema fundamental que es el reordenamiento territorial, que Orlando fue uno de los adalíes de este tema, que tiene que ver con el reordenamiento de nuestras fronteras en torno a los cuerpos hídricos o cuerpos de agua, y en torno a la cultura anfibia y en torno a la cultura de cada región de Colombia. Este enfoque falsbordiano, de la mano con Enrique, que tiene que ver con el eurocentrismo y la identidad latinoamericana, debe guiar nuestro proceso constituyente. Entonces, no me lo olviden, enfoque falsbordiano. Estamos en el centenario de Orlando. A propósito, le rendiríamos un homenaje, y fue constituyente, lo conocí, fue uno de nuestros candidatos de la Alianza Democrática M19, a la cual yo pertenecía a finales de los 80 y comienzos de los 90 en Barranquilla, y como paisano nuestro lo conocimos y lo apoyamos, y tuvimos la oportunidad de conocerlo, y hoy por eso levantamos su legado como un enfoque paradigmático para el proceso constituyente en Colombia. Repito, en el entendido de que no podemos construir una constitución eurocentrista o de otro tipo, sino que tenga unos rasgos propios, típicos. Por eso la innovación es uno de los elementos muy importantes en este devenir, en este transcurrir constituyente en el que estamos. Un cuarto enfoque, que ya lo he mencionado, es el pensamiento complex de Edgar Morin. Complex, que significa, no significa complicado, difícil, significa ensamble, articulación. Por primera vez, un francés, Edgar Morin, del Partido Comunista Francés, considera la espiritualidad como un acto, como un escenario fundamental para los procesos políticos, pedagógicos, artísticos, etcétera. El aspecto biológico del ser humano, y lo que yo le decía, hay la unidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, y este proceso constituyente tiene que combinar disciplina y no enfocarse en métodos rígidos como una sola disciplina. Y eso nos lleva a la transdisciplinariedad. Cuando tú haces interdisciplinariedad, creas multidisciplinariedad, creas nuevo conocimiento, que parte del concepto de transdisciplinariedad, y entonces estaremos construyendo nuevos conocimientos desde el proceso constituyente, con un enfoque multidimensional que lo vamos a ver ahorita, y que tiene que ver con el Estado que queremos, un Estado social de derecho, pero como un Estado social de derecho donde los derechos no se cumplen, allí vamos a tener necesidad de insertar estos pensamientos o estos enfoques paradigmáticos, como el caso del pensamiento complejo, que, repito, ha sido elevada a cátedra itinerante de la ONU actualmente. Edgar Morin está vivo y es un modelo muy importante como un referente para tenerlo en cuenta. Quinto, el empoderamiento del constituyente originario o primario en el proceso constituyente. Y esto tiene que ver con Paulo Freire y la educación popular. ¿Por qué? Porque hemos venido planteando una bandera, y es que el proceso constituyente no puede ser únicamente conducido por juristas, abogados y magistrados, jurisconsultos, como lo llaman algunos. Ellos son fundamentales, nosotros trabajamos con ellos. Ellos son fundamentales, pero no pueden ser los únicos. En estos días he tenido algunos debates respetuosos con algunos abogados que se han venido vinculando de las regiones, nos llaman como miembros del comité promotor, y me decía uno, no, es que esos comités tienen que estar conformados por abogados. No, señor. Sí, tienen abogados, pero también tienen actores sociales, antropólogos, comunicadores, periodistas, psicólogos, médicos.
trabajadores sociales. Es decir, aquí hay una combinación de sabidurías populares, académicas e interdisciplinarias. Y los que redactamos el proyecto de ley fuimos actores sociales de las ciencias de las humanidades y actores de las ciencias jurídicas y culturales. Nos unimos en un solo espíritu y construimos el documento. Pero no solamente, entonces el planteamiento es que el colombiano de a pie, el panadero, el taxista, la mujer cabeza de familia, el comerciante, el deportista, el profesor, el estudiante, todo el mundo se empodere del tema constituyente y que se lo arrebaten en el buen sentido de la palabra a los jurisconsultos, a los abogados, que son muy importantes y que sin ellos no podemos trabajar porque son claves en la asesoría y en la orientación, pero que este proceso tiene que estar empoderado el primario, el originario, el pueblito, para que esto realmente sea un proceso que pase a la historia, porque necesitamos que sea el pueblo con su sabiduría popular y con el intercambio de saberes que plantea Paulo Freire en el enfoque de la educación popular latinoamericana, quienes nos enseñen y construyamos entre todos esto. Y lo ha dicho el presidente, ¿no? Que esto no puede ser conducido ni por partidos políticos, ni por abogados y magistrados únicamente, ni parlamentarios, ni por sectores corporativos rígidos. Esto tiene que ser conducido por organizaciones sociales y en eso estamos comprometidos a garantizar eso para la historia de Colombia. Entonces, quinto paradigma, el empoderamiento del constituyente primario y originario en el proceso constituyente. Sí, el constituyente primario tiene que dominar la Constitución, aprenderse los artículos, dominar la 134, dominar el Estatuto de Participación Democrática que complementó la 134, dominar el Acuerdo de Paz, dominar el punto número 1 del Acuerdo de Paz que se llama Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano, dominar la jurisprudencia, dominar los convenios internacionales, dominar todo el bloque constitucional y el marco normativo para que esto sea exitoso, mis queridos amigos y amigas. Tienen que apropiarse de esto y este es un enfoque paradigmático, el empoderamiento del constituyente primario en el proceso constituyente. Y lo decimos con mucho respeto para mis amigos abogados, a quienes queremos mucho y que, vuelvo y digo, sin ellos es muy difícil lograr avanzar en esto. Ellos están ahí a nuestro lado, juntos, unidos, en una simbiosis que no se puede separar. Muy bien. Sexto paradigma, el Estado constitucional. El Estado constitucional. El proceso constituyente como escenario para la construcción de una nueva cultura de la constitucionalidad. Y esto tiene que ver con un nuevo paradigma que hemos venido trabajando desde el año pasado. La Constitución es una herramienta móvil, dialéctica, viva, y lo decimos en el proyecto de ley, en la introducción, que se adapta o debe adaptarse a las realidades del país y su articulación con la aldea global, como la llamaba Marshall McLuhan, es decir, con el planeta, con el globo terráqueo, con la aldea global. Y desde esa perspectiva tenemos que tener también en cuenta lo que dice Foucault, que cuando tú escribes un libro, ese libro tiene vida en sí mismo. Cuando tú haces una constitución, esa constitución tiene vida en sí mismo, ya ella no te pertenece, le pertenece a la nación y tú la estudias y ella te estudia. Tú la revisas y ella te impacta. Hay una simbiosis. Y desde esa perspectiva la Constitución es un ente vivo, móvil, dialéctico, que permanentemente tiene que estarse adaptando a los cambios de la humanidad y de la nación donde tú vives. Por lo tanto, esos que andan por ahí diciendo que la Constitución está perfecta, que no la toquemos, que lo que hay es que cambiar el gobierno, están equivocados. No tienen ni idea de lo que es una constituyente, no saben de constitucionalidad, pueden ser abogados, pueden haber estudiado en las universidades que quieran, pero están equivocados porque no tienen clara la visión de lo que es un proceso constituyente, como lo hace México, Nicaragua, como lo viene haciendo Venezuela a pesar de las dificultades, ¿verdad? Como lo hace Brasil, Ecuador, como lo acaba de demostrar en Ecuador el pueblo ecuatoriano que le dijo no a las bases militares norteamericanas o de cualquier otro tipo en la constituyente a través de una consulta que perdió Noboa. Eso es una dinámica permanente de movilidad.
Y desde esa perspectiva, entonces surge lo que yo llamo una de las categorías que nosotros llamamos en la escuela, que se llama el constituyente permanente, a través del cual hay que crear unas herramientas, unos mecanismos, unos instrumentos constitucionales que permitan que el constituyente primario ejerza un control permanente sobre el desarrollo y la optimización del proceso constitucional en Colombia. Y bueno, sobre eso se ha escrito, hemos encontrado, después de haber nosotros planteado, hemos encontrado, por ejemplo, este libro que se llama Estado Constitucional de Peter Haberle, alemán, que lo estamos revisando y que nos parece interesante para estudiar algunas cosas, pero que también lo vamos adaptando a las realidades nuestras como Colombia, ¿verdad? Y para eso, para consolidar ese paradigma de un Estado constitucional, tenemos primero que entender las 4 categorías del proceso constituyente, que son constituyente primario, constituyente originario, constituyente primario, secundario o derivado y constituyente permanente. Primero, entender las 4 categorías que las hemos ido nosotros, digamos, visibilizando en la Escuela Nacional Constituyente en nuestra investigación desde el 2023. Y entender qué es el constituyente permanente. Entender la movilidad y el ente, la Constitución como un ente vivo. Entender la relación de esa Constitución con la realidad, que es cambiante. Y que para lograr un Estado constitucional como enfoque paradigmático del proceso constituyente en Colombia, se necesita un plan estratégico de pedagogía para la constituyente que facilite ese constructo. Por eso hemos invitado y lo pusimos en el proyecto de ley al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, porque se necesita que el Estado facilite las herramientas para ese constructo. Y eso nos va a llevar a una nueva cultura de la constituyente en Colombia, a un empoderamiento del poder popular constituyente. Una nueva cultura constituyente, una movilidad dialéctica, una realidad, una constituyente permanente, un plan estratégico de pedagogía, un empoderamiento, un constitucionalismo crítico, el papel de la mujer, y ahí saltamos al 7º enfoque paradigmático. Todo esto que he mencionado son las características de un paradigma que llamamos el Estado constitucional, que es un constructo propio de nosotros como colombianos. Que hay unos referentes que hemos encontrado, porque este es un escenario de investigación y de pedagogía, pero hay un constructo propio, raizal y autóctono de esta perspectiva paradigmática. Y pasamos entonces enseguida a un 7º paradigma, que se denomina la función constituyente como responsabilidad histórica del Estado y del constituyente primario. Es decir, la constituyente es una función del Estado, pero al Estado a veces no la cumple. Por ejemplo, a veces uno quiere que el Ministerio del Interior tiene un decreto que lo regula, que yo me lo leí, ahora se me escapa el número, y le da unas funciones específicas para los mecanismos de participación ciudadana. Y tiene un viceministerio que se llama Viceministerio para el Diálogo Social y la Construcción de Paz, algo así. Y desde esos viceministerios, desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Trabajo, que está haciendo un excelente trabajo de articulación con el proceso constituyente, hay unas funciones del Estado, desde la misma presidencia, las altas consejerías para la paz, las altas consejerías para los territorios. Hay múltiples entidades que dentro de sus funciones estatales tienen la función del proceso constituyente como responsabilidad administrativa. Y esto hay que activarlo. Y no tienen por qué estarlo criticando los enemigos de esto. Y lo pueden criticar, pero no es un delito ni es una violación de nada que los gobiernos de turno apoyen, articulen y fortalezcan los procesos constituyentes como lo establece el proyecto de ley que hemos hecho. Con neutralidad, si hay una consulta, hacer pedagogía por el sí, por el no, es decir, como lo quieran, pero se necesita que el Estado de turno, en este caso hemos contado con suerte que la historia nos ha puesto un gobierno del cambio que apoya, no solamente que apoya, sino que ha sido el propulsor, el motor del proceso constituyente, porque eso no se puede negar tampoco, que ha sido el presidente Petro quien inició en el 2023 a través de Twitter y de diferentes maneras el llamado al pueblo a organizarse hacia un camino del proceso constituyente en Colombia.
Entonces, un séptimo paradigma, para los que están anotando, es la función constituyente como responsabilidad histórica del Estado y del constituyente primario. Entonces aquí surge una cosa muy importante, y es que tú como pueblo, como organización social, como movimiento social, como ciudadano de base, como campesino, como indígena, como afro, no puedes dejarle el proceso constituyente al Estado únicamente, porque tú como nación, como ciudadanía, como constituyente primario, también tienes una función que es impulsar estos procesos. Y aquí quiero recomendar un libro muy importante de Fabio Solano Vaquero, de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Mírenlo, esto es muy importante. Se llama La función constituyente en la historia constitucional de Colombia y nos enseña una cantidad de cosas bien importantes. Aquí está el profesor que quiero destacar su labor académica investigativa. Se llama Fabio Solano Vaquero. Una investigación muy importante en este paradigma que se llama la función constituyente como responsabilidad histórica del Estado y del constituyente primario, como una función permanente, pero desde el Estado y desde el constituyente primario, ambas vías simbióticas ellas. Bueno, hemos hablado entonces de un octavo paradigma que es el constituyente permanente, ya lo he explicado, no me voy a detener allí, es el octavo y es el enfoque a través de la cual la nueva constitución que queremos construir, y esto son sugerencias, no estamos sentando una cátedra aquí obligatoria, estamos dando insumos para que el pueblo colombiano y latinoamericano tenga herramientas de estudio y pueda visualizar el camino con unos prismas, con unos filtros, con unos enfoques paradigmáticos que le permitan caminar sobre una bitácora seria, firme en el proceso histórico en el que estamos embarcados. Y el octavo paradigma es el constituyente permanente, ya lo hemos dicho, porque él está transversalizado por todo esto, que tiene que ver con herramientas e instrumentos de control ciudadano sobre el devenir de la constitucionalidad en Colombia. Noveno, hay un noveno paradigma muy interesante que se llama la sala de máquinas de Roberto Gargarella. Ustedes lo encuentran en nuestro proyecto de ley y eso lo hemos aprendido y nos lo enseñó el doctor Eduardo Montealegre, a quien le damos un saludo fraterno, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué ocultar que Eduardo ha sido una persona clave en este proceso, si él fue el que lanzó el proyecto borrador de ley cuando era ministro de Justicia y del Derecho en Colombia, desde Shanghái, China, y con él hemos aprendido todo esto. Y también tenemos un libro aquí de Roberto Gargarella que se llama La Sala de Máquinas, argentino, Roberto Gargarella, abogado argentino. ¿Por qué lo traigo a colación como un enfoque paradigmático? Porque definitivamente cuando estudiamos esto, uno dice, bueno, ¿y qué es esto del cuarto de máquina, la sala de máquina de Gargarella, de Roberto Gargarella? Y resulta que tú te vas profundizando en esta investigación y encuentras que después de las dictaduras del Cono Sur y de todas las dictaduras estas que impulsaron el imperialismo norteamericano, con Pinochet, Videla, Stroessner, una cantidad de militares criminales y sanguinarios que tuvieron el papel de detener los procesos de cambio y transformación de América Latina, ¿verdad? En los años 60, 70, 80. Después de que esto cae, las constituciones en América Latina empiezan a ser impactadas por los segmentos o bloques de derechos humanos, de derechos sociales y de valores axiológicos humanos, ¿verdad? Y entonces se hicieron constituciones como la de Colombia, que tiene un excelente segmento de derechos humanos, y otras constituciones. Pero cuando tú vas a la práctica cotidiana, a la cotidianidad de la aplicación de la Constitución en la realidad del país, encuentras que hay dificultades para hacer valer esos derechos. Entonces Gargarella se dio a la tarea de investigar y descubre, plantea, que aunque las constituciones tengan un excelente diseño de derechos humanos y protección de los recursos humanos, ambientales, económicos, etcétera, o sea, los derechos humanos y los derechos sociales, hay una traba en lo que él denomina el cuarto de máquina o la sala de máquinas, que es el corazón de la constitución de cada país o de Colombia, que es la que queremos construir, esta 14 o 15 constitución para Colombia.
Entonces surgen unas inquietudes. ¿Cómo se distribuyen los poderes? ¿Cuál es el papel de la participación popular, pero dentro de esos poderes? ¿Qué problemas afectan la ejecución de las reformas? ¿Por qué no podemos desarrollar las reformas? ¿Por qué la gente en Colombia tiene que estar metiendo tutela para que lo atiendan en el sistema de salud? Para que lo pensionen. ¿Por qué? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué otros países como Suiza o Escocia, allá la gente no necesita tutelas porque se ejercitan los derechos inmediatamente? ¿Por qué en Colombia hay que meter 200 tutelas, como lo ha dicho el presidente de la Corte Constitucional actual, para que los colombianos puedan? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa traba? Porque hay un cuarto de máquinas que se denomina el corazón de las constituciones, que se dedican a trabar el desarrollo de los derechos humanos en Colombia y en cualquier constitución y en cualquier país. Y este proyecto que estamos construyendo con el pueblo colombiano, este constructo constitucional, le va a meter mano y tiene que meterle mano al cuarto de máquinas. Hay que abrir la puerta de esa sala. ¿Y en qué consiste esa sala? Ahí están las estructuras de poder, los mecanismos del poder, y se abre esa sala de máquina y esa puerta para adecuar la organización del poder al nuevo carácter social que se le quiere imprimir a la nueva constitución. Las reformas sociales constitucionales implican la transformación de las estructuras de poder. La sala de máquinas son las estructuras de poder del Estado que no dejan desarrollar a fondo las reformas de una nación como Colombia. Entonces hay un sistema de jerarquías, el papel de la religión en la educación, por ejemplo, áreas estratégicas como el agua, el gas, la luz, el internet en manos de particulares, las notarías, las cámaras de comercio, los abusos de las aerolíneas, los abusos de los operadores móviles, los canales de comunicación social, las ramas del poder público, 3, 4, 5, las que sean, las elecciones del Poder Judicial por elecciones electorales democráticas, nuevas ramas del poder público, la participación digital de la comunidad, la democracia directa en la toma de decisiones, la revisión del modelo económico, la democratización de la contratación pública. La sala de máquinas es el corazón de la constitución política. ¿Cómo reacciona ese corazón o núcleo a los cambios? ¿Se adapta a los cambios? Ese es el reto que tenemos. Por eso el enfoque paradigmático que estamos planteando ya está en el proyecto de ley, léalo en la introducción, se llama Revisión de la Sala de Máquinas de Roberto Gargarella. Hay que revisar las estructuras de poder, no para instalar aquí un régimen comunista ni socialista, como los enemigos quieren hacerlo ver. No, señor. Hemos dicho que en el modelo económico, en el planteamiento del proyecto de ley, el modelo económico, y además eso no lo defino yo, eso lo define la constituyente por allá en octubre o noviembre, cuando se logre instalar, si Dios permite que eso avance y pase todos los filtros. Nosotros aquí estamos haciendo un discernimiento conceptual, investigativo, teórico, paradigmático, para capacitar al pueblo colombiano de cara a la verdad. Porque aquí no vamos a echar mentiras, cuál es el Estado que queremos, cuál es la nación que queremos y cuál es la constitución que queremos. Entonces la sala de máquinas se abre no para instalar un régimen comunista, ¿oyeron? Se abre para adecuar la organización del poder al nuevo carácter social de la nueva constituyente, de la nueva constitución. La reforma social constitucional que no hemos podido desarrollar porque el presidente Petro ha tenido miles de obstáculos en el Parlamento y en algunos sectores judiciales, implica la transformación de los mecanismos de poder, de las estructuras de poder. Bueno, ese es un tema álgido, pero hay que decirlo sin temor a equivocarnos, porque llevamos meses estudiándolo, no solamente yo, todo el equipo que ayudó en la mesa técnica de redacción del proyecto de ley a construir estos nuevos paradigmas, enfoques paradigmáticos del proceso constituyente en Colombia. Un décimo paradigma, el proceso constituyente como escenario de reconciliación nacional y construcción de una nueva cultura de paz. Reconocemos que hemos tenido dificultades con la paz total, que hemos tenido dificultades con la construcción de paz en Colombia. Necesitamos que la paz no solamente se construya con los grupos alzados en armas, necesitamos que la paz se construya en las escuelas,
como el primer evento que hicimos aquí en Bogotá el 6 de junio del año pasado en el Centro de Memoria Histórica, que se llamó Primer Encuentro de Gestores de Paz Escolares Bogotá 2025. Necesitamos que la paz se construya con los jóvenes en las escuelas, con los estudiantes en las universidades, con las juntas comunales en los barrios, con los campesinos en las veredas, con las mujeres, con los comerciantes, con el taxista. Además de los grupos alzados en armas, que es importante, necesitamos que la paz se construya desde múltiples escenarios, lo que es la interdisciplinaridad, lo que es la multidisciplinariedad. Necesitamos que la paz se construya con gestores de paz, con jueces de paz, con personeros de paz, contralores de paz, con una jurisdicción para la paz, con un nuevo lenguaje, con los medios de comunicación, con la cátedra de la paz que es obligatoria en las escuelas, con la cátedra de la paz en las universidades, que los medios de comunicación se involucren, que los ministerios, todo esto es una cosa integral, pero debe estar en la constituyente, en la constitución, y que este proceso constituyente, lo hemos dicho, y en esto le doy un crédito a mi amigo Alfonso Román Cera, quien ha sido uno de los impulsores de esta idea con nosotros. Un abrazo para Alfonso, que ha sido una persona clave en este proceso. Se retiró del comité promotor y de la suplencia, dijo, me retiro para que no hayan disgustos, y sigue en el Comité Nacional de Impulso mi hermano Alfonso Cera, más conocido como Román. Entonces, este enfoque, el proceso constituyente como escenario de reconciliación nacional y construcción de una nueva cultura de paz. Aprovechen, oye, los grupos alzados en armas no quieren un cambio si es que son subversivos de verdad, políticos, sublevados políticamente. Aprovechen la constituyente para que planteen sus cambios. Es la oportunidad histórica, como lo hizo en el 90 y 91, el M19, el Quintín Lame, el EPL, el PRT, y después en el 92 la corriente de renovación socialista, que fue una fracción del ELN. Están invitados, aquí está, este es un enfoque paradigmático, que el constituyente no sea un escenario más de polarización de la izquierda o de la derecha o del centro, si es que existe, que sea un escenario de reconciliación nacional a la Iglesia Católica, a los protestantes, los industriales, todo tiene que venirse y unirnos en un solo espíritu, abrazarnos con amor, perdonarnos para que la constituyente actual se convierta en un escenario de reconciliación nacional y sea el punto de partida para la construcción de una nueva cultura de paz. Enfoque número 11, hacia un Estado multidimensional que integre, óigame bien, el Estado social de derecho, la justicia social y ambiental, la constitucionalidad, la democracia directa y el plurinacionalismo. No solamente nos enfocamos hacia un Estado social de derecho, eso lo hemos tenido en los últimos 35 años y insistimos, a pesar de que es el modelo clásico de nuestra Constitución del 91 y de otras constituciones en América Latina, los derechos no se cumplen, se vulneran, son pura letra muerta, puro bla, 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 porque en la realidad no se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos con repetir el mismo cuento de un Estado social de derecho que sí lo tenemos incluido en la propuesta como enfoque paradigmático? Estamos planteando, con base a lo que hemos hablado anteriormente, la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, ¿verdad? Hablamos de un enfoque paradigmático denominado hacia la construcción de un Estado multidimensional que integre el Estado social de derecho, la justicia social y ambiental, la constitucionalidad, la democracia directa y la plurinacionalidad. Fíjense que seguimos con el Estado social de derecho. Aquí no me vengan a salir después hablando, no, que están en contra. Nosotros no estamos en contra del Estado social de derecho. Ahí está, lo estoy repitiendo, y está en nuestro proyecto de ley. Lo que estamos planteando es que además de eso tiene que ir acompañado de otras categorías que consoliden la construcción de un Estado fuerte en derechos humanos, en justicia social, en respeto de los recursos naturales, un Estado constitucionalista como lo hemos planteado en el enfoque anterior que hemos explicado, donde haya democracia directa y se respeten la plurinacionalidad de las múltiples etnias y pueblos que tenemos en nuestra nación, en nuestro Estado, en nuestro país Colombia. Paradigma número 12, hacia un Estado multipolar
en defensa de la soberanía nacional y la integración de los pueblos latinoamericanos. Ese es el problema de Donald Trump con el secuestro que le hizo a Nicolás Maduro y toda la verborrea esquizofrénica que le está planteando contra nuestro presidente Gustavo Petro. Basta escuchar a Richard Wolff, economista norteamericano que está en todas las redes, para entender que este es un imperio que está en decadencia, en degradación, y en esa decadencia se cae en una desesperación y empieza a secuestrar a los presidentes de otras naciones. Eso es una locura. ¿Y por qué se ponen bravos? Porque el presidente Petro, Nicolás Maduro, Lula da Silva, en Argentina, en Ecuador, en México, la doctora Claudia Sheinbaum, han tenido claro que ya nuestros países latinoamericanos no pueden seguir dependiendo de un solo imperio, de una nación monopólica que quiere imponer sus criterios. Todos nuestros países han entendido en buena hora, en este mover del progresismo y de los sectores alternativos latinoamericanos, que tenemos que diversificar nuestras relaciones con Rusia, con la India, con la China, con Arabia Saudita, con todo el mundo, y que podemos tener nuestros propios ejércitos latinoamericanos y nuestros propios bancos, y que no tenemos que estar dependiendo de deudas externas de una sola línea imperial o ideológica. Y entonces hemos visto cómo el sistema BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es una alianza económica y política, empieza a surgir como una alternativa de economía mundial, sin imposiciones, sin amarres, sin adoctrinamiento, y que tú te dan la plata, pero tienes que hacer lo que yo te diga, y me tienes que vender el petróleo a mí, y el petróleo tuyo es mío. Y entonces encontramos dos documentos que acaba de revelar el señor Richard Wolff en Estados Unidos: fase final de la recuperación hemisférica y el síndrome de pérdida del hemisferio total de estos norteamericanos. Y entonces cuando ellos ven que Colombia y Venezuela y los países latinoamericanos están construyendo y se están vinculando al sistema BRICS como una alianza, como un sistema mundial económico que te permite flexibilidad, que no te oprime, que te deja tu libertad y tu identidad, ¿verdad? Y que incluso esta alianza acababa de crear un fondo de desarrollo suramericano con más de 500.000 millones de pesos o de dólares para invertir en los países latinoamericanos sin presiones, sin manipulaciones, con toda la libertad del caso. Entonces el imperio viene y se molesta y empieza a secuestrar y a agredirnos violentamente, con armas, incluso misiles y de todo. Y entonces estos países ven también en la China un acompañamiento para la transformación tecnológica, para el manejo del petróleo, para el sistema BRICS que acabo de mencionar. Y entonces en los últimos 20 años Estados Unidos ha ido perdiendo esa influencia en América Latina. Brasil y China ya manejan el yuanes. Argentina ha diversificado sus alianzas económicas. México se mueve con autonomía. Colombia tiene buenas relaciones con la China. Chile, Perú y Ecuador exploran otras alternativas. Venezuela es el puente entre América Latina y la... Entonces, frente a este panorama, nosotros tenemos que ser responsables con la historia. Y por eso hemos planteado que uno de los enfoques paradigmáticos de nuestro proceso constituyente es la construcción o la recomendación de un paradigma innegociable que, frente a la coyuntura actual de lo que le está pasando a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a México y a toda América Latina con Donald Trump, es la consolidación de un Estado multipolar que esté en la Constitución, que defienda, que garantice la soberanía nacional y la integración de los pueblos latinoamericanos. Esto es sin duda un escenario coyuntural que de pronto no existía en el año 91 y que hoy necesariamente tenemos que colocarlo como un enfoque paradigmático en el proceso constituyente de Colombia. Duélale a quien le duela, gústele a quien no le guste, tenemos que tenerlo en cuenta porque es una responsabilidad histórica, académica y política y constitucional. Y terminamos con el 13º enfoque paradigmático, que es uno de los que más me gusta, y agradezco al compañero Andrés de Antioquia, que ha sido uno de los que a través de la inteligencia artificial, que hemos estado ya entonces metiéndonos en la inteligencia artificial y el proceso constituyente,
y se nos recomienda este enfoque paradigmático sin el cual no podemos avanzar. Se llama la gobernanza digital, que es el ecosistema digital, la democracia digital, una base tecnológica sólida para la participación democrática, las tecnologías de gobierno, cómo usar la tecnología para que haya más transparencia administrativa, rendición de cuentas, participación ciudadana en la toma de decisiones, crear herramientas digitales, garantizar la trazabilidad digital y a partir del cuarto de máquinas crear escenarios y herramientas digitales. La gobernanza digital es el conjunto de procesos, estructuras y reglas para dirigir y supervisar el uso de tecnología digital en la administración pública con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Podemos poner algunos ejemplos. La telemedicina, tenemos que avanzar a que las consultas externas no tengamos que desplazarnos y nos puedan atender virtualmente, sobre todo cuando no haya muchas complicaciones, sino síntomas que se pueden resolver con consultas externas digitales, por ejemplo. Las cámaras de comercio, una cantidad de trámites que hay que hacer allá y que eso tenemos que revisarlo. El tema de las notarías. ¿Cómo es posible que yo para hacer un trámite de pensión o de cualquier tipo tengo que llevar el registro civil mío y el registro civil de mi mamá y de mi abuelo? Porque así me lo pidieron a mí para la pensión en protección. Me tocó ir a Barranquilla a buscar registros civiles de mi mamá y de mis antepasados para poder ir, teniendo la cédula. Hay que revisar todo esto desde la perspectiva de la gobernanza digital. No para ocultar y dilatar como hacen algunas GPS que te dilatan para que a ti no te operen y duran meses y años para que te hagan una cirugía o para que te atienda un especialista porque nada más tienen un ortopedista o un cardiólogo por no sé cuántos miles de pacientes. Para eso no es la digitalización de la gobernanza de los gobiernos, es para mejorar la calidad de la atención. Entonces, un gobierno electrónico, digital, pero tiene que estar esta visión, este paradigma, tiene que estar en la Constitución como un enfoque paradigmático que nos guíe. Entonces, hemos terminado, mis queridos amigos y amigas, con los enfoques paradigmáticos que nosotros consideramos que deben tener este proceso constituyente y que muchos de ellos ya los hemos insertado. Otros es posible que los insertemos más adelante. Y los voy a repasar rápidamente para los estudiantes que les gusta anotar y todo esto. Primero, construcción de poder popular. Segundo, transversalización e impacto de la mujer en el proceso constituyente. Tercero, el enfoque falsbordiano de Orlando Falsborda. Cuarto, el pensamiento completo de Edgar Morán. Quinto, el empoderamiento del constituyente originario en el proceso constituyente frente a los sectores judiciales. Sexto, el Estado constitucional como enfoque paradigmático. Séptimo, la función constituyente como responsabilidad histórica del Estado y del constituyente primario. Octavo, el constituyente permanente como categoría paradigmática del nuevo proceso en que estamos. Noveno enfoque, la sala de máquinas de Roberto Gargarella, es decir, la revisión de las estructuras de poder frente a los cambios que se van dando en las reformas sociales. Décima, enfoque paradigmático, el proceso constituyente como escenario de reconciliación nacional y construcción de una nueva cultura de paz. Enfoque número 11, hacia un Estado multidimensional. Enfoque número 12, hacia un Estado multipolar y la defensa de la soberanía nacional y la integración de los pueblos latinoamericanos. Y 13 y último, la gobernanza digital. Estos son, mis queridos amigos y amigas, a grandes rasgos, porque podríamos durar mucho tiempo hablando acá, pero ya se nos está acabando el tiempo. Estos son los 13 enfoques paradigmáticos que nosotros recomendamos se tengan en cuenta para el proceso constituyente en Colombia y que ya muchos de ellos están insertos en el proyecto de ley, porque tuvimos el privilegio de ser uno de los impulsores de la mesa técnica para la redacción del proyecto de ley. Mañana estaremos en la Plaza de Bolívar respaldando a nuestro presidente, respaldando al gobierno y solidarizándonos con el presidente Nicolás Maduro y rechazando la injerencia y la intervención grotesca, salvaje, delincuencial, criminal y genocida del imperialismo norteamericano en los pueblos de América Latina.
Un abrazo fraterno, que Dios me los guarde, me los bendiga y nos vemos mañana en la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde y en todas las plazas de Colombia y de América Latina, porque el mundo se está levantando y está diciendo no aceptamos lo que está sucediendo. Estos fueron los 3 enfoques paradigmáticos del proceso constituyente en Colombia y que pueden servir para cualquier proceso en América Latina. Un abrazo de Javier García Felizola, su amigo y servidor, desde aquí, desde la Escuela Nacional Constituyente y desde la Red Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales por la Constituyente. Un abrazo fraterno al Comité Promotor de la Constituyente, al Comité Nacional de Impulso, a la Asamblea Nacional Popular, a la Coordinadora Nacional para el Cambio, a la Minga Indígena, a la Mesa Nacional Étnica Afro y a todos los sectores populares y a todos los procesos constituyentes. Un abrazo fraterno, que Dios me los bendiga. Chao, chao, chao. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. No se lo pierda, dele clic en la campanita por aquí, por la revista internacional digital Contraportada. Un abrazo, chao, chao.